Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Conexiones íntimas. Y bueno, lo que pasa es que realmente nosotros, al escuchar, no sé qué produzca en tu corazón, en tu pensamiento, palabras como hermandad, como fraternidad, como amistad, todas esas son palabras maravillosas, mis amados. Y son justamente para lo que fuimos creados. Ustedes y yo fuimos creados para tener esa hermandad, esa unidad, esa fraternidad, esa gran amistad que podemos desarrollar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso fuimos creados. Y estos conceptos propiamente satisfacen los anhelos más profundos de nuestros corazones, porque son la respuesta a la soledad. Hemos visto hoy por hoy que desgraciadamente la humanidad cada vez más se siente más aislada, más sola, aun cuando tenemos pues ahora toda la tecnología y todo eso, vemos con tristeza cómo la gente se siente aislada y sola eh, eh, en muchas ocasiones. Eh, pues nosotros podemos ver que nada se puede comparar en esta vida con la verdadera hermandad, con la verdadera fraternidad y amistad que podemos desarrollar los unos para con los otros. Esta hermandad y esta fraternidad en Cristo Jesús, mis amados, y solamente en Cristo, comienza el día de hoy o comenzó en el día en que empezamos a tener esta convivencia como hermanos en la fe, como la gran familia de la fe a la que hemos sido llamados, pero lo maravilloso es que continuará por siempre y para siempre, continuará hasta en la eternidad, eh, porque ahora podemos comprender que no hay mayor alegría en la vida que tener una correcta comunión, una correcta relación en Cristo Jesús. El apóstol Juan, en su primera carta, pues anima a cada uno de nosotros a que disfrutemos de esa misma fraternidad que él experimentaba. Y dice ahí en el versículo 3 del capítulo 1 de la primera carta de Juan, dice, queremos que disfruten esto también. O sea, Dios quiere que ustedes y yo disfrutemos esa hermandad, esa fraternidad, esas conexiones íntimas que Dios nos permite tener a través de su Espíritu Santo en medio de su gran familia que Él ha establecido aquí en la tierra. Y dice, Juan dice, su alegría multiplicará nuestra alegría. O sea que cuando nosotros vemos alegría en el corazón de la gente, pues también es para nosotros parte de nuestra gran felicidad y de nuestra alegría, ¿verdad? Esa es la realidad de lo que debemos vivir, mis amados. Fíjense, ustedes han escuchado constantemente que declaramos una palabra y tenemos una palabra de origen griego, es una palabra griega que se utiliza comúnmente para comunión, y esa es la palabra koinonía. Ustedes han escuchado que yo hago ese tipo de declaraciones. Pues esta palabra es prácticamente o casi intraducible, no se puede traducir verdaderamente a nuestro idioma. Recordemos que el griego es una lengua muy rica, muy extensa, y cada una de sus palabras, la verdad da un concepto muy amplio de muchas cosas. Y en particular la palabra koinonía expresa una relación de gran intensidad y de intimidad. Incluso esta palabra se ha convertido en la expresión favorita para nosotros como para llevarlo la condición de la relación matrimonial, en intimidad, en unidad, ¿verdad? Es la palabra más íntima que podemos nosotros tener como seres humanos en una expresión muy completa. Es una palabra rica, describe precisamente una vida juntos en la que todo se comparte, absolutamente todo, penas, fracasos, desilusiones, alegrías, todo lo que pudiéramos vivir en esta palabra koinonía es lo que nos lleva a tener el compartimiento de todo eso. Esta palabra es la que Juan usa para describir propiamente nuestra íntima relación con Dios. Eso que de alguna manera como que no lograríamos comprender de bien a bien,
pues entendiendo que Dios es un ser increíblemente superior, que es el que todo lo sabe, todo lo puede, en todo lugar puede estar, el eterno, y nosotros, ¿verdad? En nuestra condición humana, pues sería muy difícil poder comprender esa relación, pero la palabra koinonía nos da un contexto muy completo, mis hermanos. Esta palabra también describe nuestra relación con los demás. Acuérdense que Dios nos llama a tener una excelente relación vertical, pero también excelentes relaciones horizontales. Nuestra relación vertical es con Dios, y nuestras relaciones horizontales pues es con la gente que nos rodea, con nuestros seres queridos, las personas que Dios permite que crucen por nuestro camino, ¿verdad? Nuestro prójimo. Entonces, nosotros podemos tener amistades auténticas y muy fuertes y una comunicación honesta. En Cristo Jesús todo eso lo podemos lograr, porque ahora mi verdad y tu verdad se asemejan porque es la verdad de Dios, porque mi sí y tu sí es justamente lo que Dios dice que debemos tener como sí, o mi no y tu no debe ser exactamente eso, como lo que Dios dice, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Entonces, en ese sentido, nuestra comunicación cada día es más honesta, más transparente, más completa. No hay necesidad de máscaras entre nosotros, mis amados, o de apariencias o de sesgos, ¿verdad? No, nosotros tenemos que ser transparentes. A mí me da mucho gusto al día de hoy cómo veo el crecimiento de muchos de ustedes cuando tenemos la oportunidad de hablar, ya sea por teléfono o cuando hacemos algún comentario, de la honestidad, de que expresan su dolor, de que expresan sus sentimientos, su alegría, de una manera tan transparente que la verdad nos permite tener esa unidad. Cuando hay la necesidad, cuando está habiendo la necesidad de orar, ¿verdad? No tenemos nosotros por qué tener una máscara y decir, me siento bien y estoy bien, como si nada me pasara. Tenemos nosotros ahora la bendición de poder ser genuinos, transparentes, y de esa manera decir, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, me está ocasionando algún problema esta situación, apóyenme en oración, y eso nos permite tener una unidad, una fraternidad, una amistad, una koinonía propiamente, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ser auténticos, no solamente delante de Dios, eso es indudable. Obvio, delante de Dios nada podemos esconder, Dios todo lo sabe, ¿no? Nosotros no podríamos, es más, ni siquiera tratar de idear que el sentimiento que tenemos en nuestro corazón, Dios no lo pudiera saber. Él escudriña hasta lo profundo de nuestros corazones, pero también tenemos que ser auténticos ante los demás, mis amados. El resultado de esto es un nivel de conexión íntima, cada vez más fuerte, cada vez más completa, con todos los demás, ¿verdad? Y se resume justamente en estas hermosas palabras con las que empezamos este tema: hermandad, fraternidad, amistad genuina delante de Dios. Amén. Y hoy vamos a ver cómo el Señor nos hace esta observación, cómo Dios nos ama de tal manera que quiere tener esa intimidad con nosotros, esa koinonía. Y tenemos que darle gracias a Dios por esa realidad que vivimos. Vamos a leer el Salmo 136, los primeros 12 versículos. Y aquí la palabra de Dios, fíjense que este salmo es un salmo muy curioso. Es el único salmo en el que en todos los versículos hay una declaración muy poderosa. Si ustedes leen el salmo completo, los 26 versículos que contiene este salmo, en todos y cada uno de ellos, la segunda parte del versículo remata diciendo, porque para siempre es su misericordia. A mí me llamó mucho la atención esto y empecé a hacer un estudio más exhaustivo, más exegético respecto a esto, a esta condición de este salmo en particular. Y llegué a, bueno, Dios me llevó a concluir que lo repite tantas veces y tantas cuantas sean necesarias para que todos nosotros lleguemos perfectamente bien a la conclusión de que para siempre es la misericordia de Dios en nuestras vidas, que Él es misericordioso en todo momento y que no se nos debe olvidar. Y bueno, vamos a leer los primeros 12 versículos, mañana estaremos estudiando los siguientes, y dice la palabra de Dios: alaben a Jehová porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Alaben al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Y miren, perdón, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en una observación muy puntual. Quiero que observen bien en relación a, a ver cómo escribe en la palabra de Dios las palabras propiamente de Dios, el Dios eterno, que lo escribe siempre con mayúscula. La primera letra, la D, es mayúscula, y después se refiere a los dioses y lo pone con D minúscula. Estoy haciendo esta observación porque muchas ocasiones he visto que las personas, mis hermanos, envían mensajes en el WhatsApp, en cualquier red social, y no consideran la propiedad de la escritura. A mí me gustaría que todos y cada uno de nosotros tomáramos a bien el hecho de escribir correctamente. La palabra Dios que nosotros utilizamos para referirnos a Jehová de los ejércitos, al Dios de la Biblia, técnicamente la tenemos que utilizar como un nombre personal, y por lo tanto tiene que ser con una D mayúscula al inicio, así como escribes tu nombre. Yo sé que luego hay unos que escriben como quieren, pero no, tenemos que ser correctos. Si se dan cuenta también cuando dice en el versículo 3, alaben al Señor de señores, ese Señor al que nos estamos refiriendo primero es a Dios, a nuestro Señor, a nuestra autoridad suprema. Por lo tanto, va con S mayúscula. Y los señores, ¿verdad? Va con S minúscula sin ningún problema, porque se está refiriendo pues a todos aquellos que de alguna manera Dios les da autoridad. Entonces, cierro ese paréntesis, escribamos correctamente, mis amados. Cuando nos dirijamos a Dios es con D mayúscula, y cuando nos dirigamos a cualquier otro ídolo, a cualquier otro ente que se pueda generar como una especie de idolatría, estamos haciéndolo con D minúscula. Cuando nos referimos al Señor de señores, a Jesucristo mismo, es con S mayúscula, y los señores con S minúscula. Léanlo, véanlo en su Biblia, van a ver que es así. Continúo leyendo. Versículo 4 dice: al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Creo que hoy nos va a quedar bien claro, ¿verdad? Y mañana 14 versículos más nos van a hablar de que para siempre es la misericordia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que comprender que su amor, su gran amor, que es la expresión de su misericordia, perdura para siempre. Y es lo que ahora tú y yo disfrutamos. Es lo que ahora viene a ser ya en nuestra vida una realidad en Cristo Jesús. Nuestra íntima conexión con el Señor se basa en su amor duradero por nosotros. No se basa en lo que tú y yo sentimos por Él. Dice la palabra de Dios que nuestro corazón es voluble. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Dice. Muchas ocasiones cuando estamos de buenas, pues Dios es todo para nosotros. Pero cuando algo no sale como nosotros queremos, cuando algo se sale de nuestra condición, como que hasta hacemos a Dios a un lado, ¿verdad? Mucha gente que se ha sentido muy firme en el Señor, una solidez en su fe, camina de la mano del Señor durante mucho tiempo, está atenta a las cosas del Señor, sirve a la obra de Dios y todo, y de repente algo no le cuadra, ¿verdad? Y empieza a decir, es que yo, ¿por qué voy a tener que hacer lo que Dios dice? ¿Por qué tengo que seguir esos mandamientos? Yo quisiera hacer esto.
quiero seguir pues obviamente el deseo de mi carne, y empiezan a hacer cosas que no, y se van alejando de Dios. Entonces, nuestra íntima conexión, nuestra verdadera relación de coinonía con ese Dios todopoderoso se basa primeramente en su gran amor por nosotros, que es duradero, porque para siempre es su misericordia. Nosotros, en reciprocidad, en esa acción de haber recibido, pues tenemos que actuar en consecuencia. ¿Cómo debemos responder a esa condición? Pues dando gracias a Dios. ¿Y por qué tenemos que darle gracias a Dios? Primeramente, por quien Él es, o por quien es Él, para que me comprendan. Y el versículo 1 dice, Él es bueno, Él es el Dios de dioses, Él es el Señor de señores. Ese es justamente el punto clave para nosotros, ¿verdad? Agradecer de antemano por quién es Él, por lo que Él significa para nosotros, por lo que Él puede desarrollar y desplegar. Amén. Esa es una realidad. Por eso debemos darle gracias a Dios. También debemos darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, y no solamente para con nuestra vida, sino para la vida de la humanidad, para la condición de este universo, lo que Él hizo, lo que Él generó, ¿verdad? Dice entre el versículo 4 y 9 que Él hace grandes maravillas, hizo los cielos y extendió la tierra, hizo el sol, la luna y las estrellas. Y por eso también tenemos que ser agradecidos con Él, porque todo lo que Él hizo fue para ponernos en un lugar, en un ambiente propicio para desarrollarnos como seres humanos y para entender, ¿verdad? Tener una conciencia clara de su poderío, de su autoridad, para que cuando vayamos al cielo con Él, cuando estemos en su presencia en la eternidad, pues ya hayamos tenido un punto de referencia que nos indica cuál es su grandeza, su autoridad, su poderío. Porque una vez que estemos ya con Él, ¿verdad? Pues ya, ¿qué nos va a importar lo que haya hecho o lo que no haya hecho? Estaremos en su presencia gozándonos, como ahora todos los hermanos que duermen en Cristo están gozados en el Señor, ¿verdad? Eso es lo que debemos ver. Entonces, ahora sí, también tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, lo que ha hecho por ti. Entonces, dice el versículo 12, que su mano es poderosa y su brazo está extendido hacia ti. Y eso es lo que trae bendición a nuestras vidas. Él es el que se levanta como poderoso gigante, ¿verdad? Y va delante de nosotros peleando nuestras batallas. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Nosotros lo reconocemos y por eso le damos gracias y la gloria a Dios. Y todo esto que reconocemos en gratitud, pues nos lleva a tener cada vez más una intimidad mayor con Él, una conexión íntima más estrecha, mis amados. Debemos darle gracias a Dios porque su amor por cada uno de nosotros perdura y perdurará para siempre. Amén. Su misericordia es para siempre. Ahora, en esta conexión íntima, en esta estrechez a la que ya estamos llegando en el nombre de Jesús, en esta relación cada vez más profunda, más estrecha, más transparente entre nosotros y Dios, pues tenemos que aprender a verbalizar todos nuestros sentimientos delante de Él, hablar con Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Qué grato es tener una amistad, a una persona que esté a nuestro lado, en donde podemos ser transparentes, en donde no sentimos juicio, en donde no sentimos señalamiento, en donde no sentimos burla, en donde simplemente nos permiten ser nosotros. Yo creo que cada uno hemos podido experimentar ese tipo de amistades en algún momento, o de relación con, posiblemente, ojalá y Dios permita que sea con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, que sería lo más maravilloso, ¿verdad? En donde tú puedes explayarte, puedes decir lo que sientes, puedes expresar tus temores, tus satisfacciones, tus deseos, todo eso que tú eres, sin que sientas el peso del agobio de el señalamiento o de la culpabilidad. Y eso nos lo ofrece el Señor. Hablar con Dios. Ahí es a donde nosotros podemos derramar todo nuestro ser delante de Él.
qué es lo que nos preocupa, qué es lo que de alguna manera sentimos que no podemos controlar, qué es lo que pudiéramos decirle, Señor, mira, de verdad yo estoy gozoso en este momento porque tú me has dado esto, me has dado aquello, tengo este pesar, tantas cosas que podemos hablar delante de Dios y sin ningún problema de que Dios nos juzgue. Él ya juzgó todas nuestras malas acciones, todos nuestros defectos, toda nuestra condición, ya los juzgó. Y la gloria sea para Él y de verdad agradecidos debemos estar con Él, porque no los juzgó en nuestra persona, ya lo juzgó en la persona de Jesucristo, ya tomó venganza, su ira ya fue de alguna manera desplegada en la persona de Jesucristo, porque Él llevó ahí nuestro pecado. Y ahora nosotros podemos venir delante de la presencia de Dios en transparencia, en humildad, en todo eso sin la condición de culpabilidad, mis amados. Cristo llevó por nosotros todo eso. Amén. Entonces vamos a hablar, vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 de la primera carta de Juan hasta el capítulo 2, versículo 11. Y aquí el Señor nos da palabra de vida. Y eso es lo que tenemos que ahora atesorar. Amén. Dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Aquí, mis amados hermanos, se está refiriendo a Jesucristo, ¿verdad? A ese verbo de vida que ahora se nos manifestó. Dice la palabra de Dios en el versículo 25. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos en él. Perdón, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Juan sabía de qué estaba hablando. Conocía personalmente a Jesucristo, estuvo en su regazo. Por más de 3 años caminó con él, experimentó todo su amor, toda su misericordia. Él fue el discípulo a quien Jesús amaba de una manera especial.
Eso lo podemos leer ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 23. De hecho, el mismo Juan, ¿verdad? Sin hacer una alusión directa y decir, yo soy al que él amaba, siempre hacía una referencia diciendo, el discípulo a quien él ama o amaba, ¿verdad? Entonces, él sabía perfectamente bien de lo que estaba hablando, del gran amor que Dios despliega, no solamente por él, sino por todos nosotros. Él había pasado una gran parte de su tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Ustedes se imaginan caminar con el Señor por un espacio de 3 años y más. Eso debe haber sido glorioso. Escuchar su palabra, su voz, respirarlo, sentirlo, ¿verdad? Y no solo eso, hasta abrazarlo, sentir esa unidad tan fuerte. Y yo sé que Juan sintió esa coinonía, esa hermandad, esa fraternidad tan grande que él se podía expresar como verdaderamente era, en transparencia. Sentía esa unidad. Juan, cuando escribe esta carta, esta primera carta y la segunda, pues ya era un hombre anciano, mis amados, ya estaba pasadito de años. Y escribe que él había oído, había visto, había contemplado, había tocado a Jesús. Todo eso lo dice ahí en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Pues aquello que había visto, quería entregárnoslo como un testimonio, quería anunciarlo para todos nosotros, a fin de que cuando leyéramos estas cartas, pues también tuviéramos esa conexión íntima con el Padre y su Hijo Jesucristo. Obviamente, todo esto en la unidad del Espíritu Santo. Y aquí se complementa, ¿verdad?, perfectamente bien esa condición de ese Dios triuno en el cual nosotros hemos puesto nuestra fe, ese Dios del que habla la Biblia. Amén. Entonces, sorprendentemente, pues también ustedes y yo ahora podemos experimentar aquella íntima conexión, esa realidad que Juan vivió, lo tenemos nosotros. Ahora, mucho más fuerte, mis amados hermanos. Sí, sería muy agradable, ¿verdad? Increíble en la condición física de Jesucristo tenerlo a nuestro lado, escucharlo directamente. Pero déjenme decirles que nos dejó algo preciadísimo, su esencia, su presencia misma. Ahora ustedes y yo la podemos tener a través del Espíritu Santo de Dios. Y ahora, ¿verdad? Lo podemos tener en todo momento, ya no nada más en los 3 años y medio que prácticamente duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ahora tenemos la oportunidad de esa conexión íntima a tope, hacia a pleno, eternamente y para siempre. El Espíritu Santo no tiene que salir de nuestra vida, no tiene que ir a algunas otras partes, como en su momento, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él decidía apartarse, dejaba atrás a los discípulos. No, ojalá y me dé yo a comprender, Él tenía espacios de tiempo en donde se apartaba de sus discípulos y quedaban ellos por separado. Es más, había ocasiones en que él emprendía algún viaje y algunos de sus discípulos se tenían que quedar atrás y después alcanzarlo, ¿verdad? Pues ahora el Espíritu Santo no nos necesita decir ahí, espérense aquí, yo voy para allá. Recordemos que la expresión y la experiencia en el Espíritu Santo es plena. Él está en todo lugar. Ahora está en tu corazón, pero también está en mi corazón. Él está aquí en este hogar, pero también está en tu hogar y se desarrolla plenamente. Entonces, esto nos debe llevar a tener una intimidad, una conexión íntima aún más fuerte que la que pudo vivir en esos momentos Juan. Esa era una comunión íntima, pero física, y obviamente también espiritual, pero ahora nosotros lo tenemos en una realidad 100% espiritual, que es lo mejor que podemos vivir. De hecho, en el versículo 3 dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí se complementa absolutamente todo, la relación vertical y la relación horizontal entre los apóstoles, los discípulos primeros de Dios y Dios mismo con todos nosotros. Ahora, ¿cómo podemos tener esta conexión íntima con el Padre y el Hijo?
pues nosotros ahora estamos habilitados, como dice la palabra ahí en el versículo 7, a andar en la luz debido a la sangre de Cristo, a la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Eso nos ha dado la capacidad de poder andar en la luz. Eso fue lo que nos limpió de todo pecado. Y digo limpió porque ya fue realizado ese acto. Nosotros ahora estamos limpios delante de la presencia de Dios. Y nos sigue de repente limpiando cuando en el caminar de esta vida, pues de repente nos ensuciamos, ¿verdad? Entonces, debido a esto, aunque todavía somos pecadores, como les digo, se nos ofrece también el perdón continuo de nuestros pecados. Esto no nos debe llevar, como lo he explicado en otras ocasiones, a tener una actitud pecaminosa o un estilo de vida pecaminoso. No, porque obviamente entendemos que nosotros vamos en dirección hacia la eternidad, en dirección de ir despojándonos de toda esa suciedad que como seres humanos habíamos tenido en nuestra condición de pecado. Y ahora se nos ofrece el perdón continuo de nuestros pecados, como les digo, porque en el caminar, pues desgraciadamente nos ensuciamos, ¿verdad? Cuando salimos de nuestro hogar, salimos bien pulcros, limpiecitos, ¿verdad? Y vamos en el transcurrir del día, si nos subimos a un taxi, nos subimos a nuestro propio vehículo, si nos subimos al camión, pues de repente por ahí hay alguna suciedad que nos mancha. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues llegando, ¿verdad? Nos cambiamos, nos despojamos de esa condición, podemos bañarnos, podemos asearnos correctamente y dejar esa suciedad por aparte. Bueno, espiritualmente lo que sucede es que cuando nosotros estamos en este caminar, pues de repente nos ensuciamos, nos manchamos por el pecado. Recuerden que el pecado apesta y el pecado mancha, pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para limpiarnos en el momento en que venimos y declaramos nuestra condición delante de Dios. Entonces, esto nos permite entender que estamos llamados a esa íntima relación con Dios, donde podemos hablarle acerca de nuestros pecados y recibir la seguridad del perdón de los mismos. El versículo 9 es bien claro, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, ¿verdad? Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre, porque esto nos da ahora una condición, ¿verdad?, de andar en la luz. La sangre de Jesucristo nos limpia continuamente, de la misma manera que, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo muy propio del cuerpo humano, de la misma manera en que nuestro hígado, ¿verdad?, constantemente tiene que filtrar la sangre para que esa sangre que va recogiendo todas las toxinas, todos los desechos que todas nuestras células generan, ¿verdad? En combinación de la sangre con el hígado, pues se limpia continuamente nuestro cuerpo físico. Y todo lo que el hígado, como nuestro laboratorio, está quitando de la sangre que viene contaminada después de hacer el recorrido en todo nuestro sistema, esa sangre venosa, la limpia, la depura y después la manda como sangre arterial para volver a hacer lo mismo. Y después todo lo que sacó el hígado, pues lo lleva a los riñones y de ahí excretamos por orina muchas toxinas y de esa manera nosotros podemos limpiarnos. Entonces, la sangre de Jesucristo tiene esa misma funcionalidad, que en todo momento está depurando nuestra condición delante del Padre, para no tener nosotros culpabilidad, para andar verdaderamente en la luz, confesando nuestra condición y recibiendo esa limpieza. El único requisito, como les comento, es que admitamos nuestro pecado, que confesemos nuestro pecado delante de Dios. Debemos mantener una contabilidad bien estrecha, bien ajustadita con Dios. ¿Para qué? Para que nuestro balance en todo momento esté en cero o en positivo para nosotros. Cuando pequemos de inmediato, mis amados hermanos, cuando te caiga el 20 de que cometiste un error, de que transgrediste algún precepto de Dios, confiésalo rápido, dile, Señor, perdóname, reconozco que en este momento falté a esta condición, hice algo indebido
y en este momento te pido perdón, arrepiéntete verdaderamente y recibe la limpieza de Dios. Levántate y sigue adelante. Así de sencillo es esto. Dios nos los hace sencillo. Tuvo un precio muy alto, sí. La sangre de Jesucristo costó para que pudiéramos esta condición. Pero ahora pues aprovechémosla y sigamos adelante. Aquí hallamos un equilibrio extraordinario, mis amados. Se supone que no debemos pecar, ¿verdad? Sino que debemos caminar en la luz. Sin embargo, seamos honestos. Todos hemos pecado. Dice el versículo 10, si afirmamos que no hemos pecado, pues entonces hacemos pasar por mentiroso a Dios y su palabra, pues obvio que no habita en nosotros. Esto lleva a una maravillosa combinación. Juan nos alienta a no pecar, ¿verdad? Obviamente inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quién verdaderamente es el que nos alienta a no pecar? Pues es el Espíritu Santo. Utilizó a Juan para escribir esto, pero ese ánimo que nos da para no pecar, ¿verdad?, también viene asegurado al mismo tiempo de la gracia y la misericordia de Dios cuando lo hacemos, cuando de repente nos equivocamos, cuando fallamos, cuando resbalamos y caemos. Viene la gracia y la misericordia de Dios. Y por eso hay una conexión muy íntima con el salmo que leímos, ¿verdad? Porque para siempre es su misericordia. Es Salmo 136 que tenemos que tener bien en consideración, porque para siempre es su misericordia y para siempre el Señor nos limpiará de toda maldad y de todo pecado en cuanto tengamos alguna condición. Este es el equilibrio del llamado a la santidad junto con la gracia que está en el corazón de la vida cristiana. Ahora nosotros estamos en equilibrio. De repente pecamos, pero en automático la gracia de nuestro Señor, la misericordia de Dios nos lleva a mantener la ecuación en cero, equilibrada. Amén. Sorprendentemente, cuando nos equivocamos, pues Jesús simplemente se erige, se levanta con autoridad como nuestro abogado. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Esta es una condición muy hermosa, porque cuando pecamos, Jesucristo mismo es el que se levanta como abogado por nuestras vidas. Es nuestro abogado defensor divino. Dice el versículo 1, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Amén. Entonces, ese es el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, que nos permite ahora hablar con el Padre y con el Hijo en una íntima relación de comunión, de coinonía. Estamos llamados a conocer a Dios. De hecho, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice claramente que esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Entonces, estamos llamados a conocer a Dios para poder experimentar la vida eterna. Pero también Dios se deja ver y nos permite experimentar su amor de una manera extraordinaria, mis amados. Dice el versículo 6 que cualquiera que afirme que está viviendo en intimidad con Dios debe vivir en el mismo tipo de vida que Jesús vivió. Y por eso tenemos las Sagradas Escrituras. Esta revelación que nos permite saber cómo Jesucristo caminó en esta tierra. Nos enseña que debemos ser perdonadores, que debemos pasar por alto, ¿verdad?, muchas de las ofensas que se nos hacen, y no solamente muchas, sino todas las ofensas que pudiéramos recibir, aprender a pasarlas por alto y a seguir caminando, a vivir como Jesús vivió. Y hoy estamos siendo nosotros entrenados, estamos siendo llevados, transformados en nuestro carácter, en nuestra condición, para cada día ir pareciéndonos un poquito más a nuestro Señor Jesucristo. Y así cumplimos con ese versículo 6 del capítulo 2 de la primera carta de Juan. Tenemos que vivir como nuestro Señor Jesucristo vivió.
Para eso hay muchas cosas que de repente suceden en nuestra vida y tenemos la disyuntiva de qué hacer, qué debería hacer, cómo debería responder, cómo debería actuar ante ciertas circunstancias. Mis amados, no nos queda más que simplemente hacernos una pregunta cuando estemos en esa disyuntiva de qué hacer. Simplemente preguntémonos, ¿qué haría Jesucristo en este caso? Y de inmediato tendremos la respuesta para hacer lo correcto delante de Dios. Y si no sabes qué haría Jesucristo en una circunstancia o en un caso como en el que te estás enfrentando, acude a la palabra de Dios. En oración, pídele a nuestro Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo, que te dé la guianza divina, que te dirija, que te diga qué es lo que debes hacer, que te enseñe cómo Jesucristo reaccionaría ante esa circunstancia. Y para eso también Dios se sirve del liderazgo de la iglesia, de la gente que de alguna manera ha caminado un poco más en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la Biblia, para que tú seas orientado y posiblemente llegues, por ejemplo, con el pastor, con algún anciano, con algún líder, y decirle, oiga, pastor, fíjese que estoy pasando por esta situación. ¿Qué haría Jesucristo en este caso? Y ten por seguro que Dios va a traer luz a esa condición. Voy a poner un ejemplo. Si en un momento dado tú tuvieras la disyuntiva de mentir o de decir la verdad, sabiendo que si tú dices la verdad va a tener un costo para tu condición que posiblemente sea muy gravoso. Bueno, pues cuando tú le preguntes a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué haría Jesucristo en este caso? En automático, Dios te contestaría, Jesucristo diría la verdad a costa del precio que tuviera que pagar por decir la verdad. Y entonces tendríamos que actuar de esa manera, decir la verdad. Así de sencillo es. Y vamos a ver cómo, ¿verdad? Esa obediencia nos lleva a tener una conciencia clara, un amor y una intimidad con Dios de una manera extraordinaria. Esto nos lleva, a final de cuentas, a tener esa intimidad de los unos con los otros, porque va de la mano, mis amados. No podemos estar en una situación de encono, de constante pelea, de lucha contra mi hermano, mi hermana, mi esposa, mi esposo, mis hijos, y pretender tener una intimidad con Dios correcta. No, no se puede, porque obviamente pues estaríamos en un desbalance y Dios nos quiere traer a balance, en integridad, en completo, en que no nos falte nada. Amén. Entonces tenemos que llegar a ese punto. Hay que darle gracias a Dios por el asombroso privilegio. Escúchenme bien eso. Este es un asombroso privilegio de poder tener comunión con Dios y con los demás a través de la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, mis amados. O sea, nosotros somos privilegiados verdaderamente. Hoy tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que de verdad debemos valorar, aquilatar, porque esto es lo mejor que puede tener el ser humano. Tener paz para con Dios, tener paz para con su Creador, es lo más extraordinario que puede vivir un ser humano. Y nosotros tenemos ese privilegio, hermanos. La gloria sea para el Señor. Confiemos en Dios. Dios nos lleva siempre a lo mejor. Debemos de disfrutar de esa conexión íntima y cercana con Dios. Y también debemos ser ejemplos de las personas que tenemos una total y completa confianza en el Señor. Y negarnos, ¿verdad?, a seguir viviendo como el mundo vive. Así debe ser, mis amados. ¿Cómo la ven? ¿No? Nosotros tenemos que disfrutar
nuestra conexión con el Señor en todo momento. ¿Hay situaciones que pasamos difíciles? Sí. Con toda honestidad, sí. Pero cuando hablamos con Dios, estamos verdaderamente viendo ese gran vínculo que se tiene que desarrollar para poder confiar en Él. Hablemos con el Señor. La comunión con Dios debe ser prioridad número 1 en nuestra vida. Debemos continuar orando como lo hemos hecho hasta este día, incluso a más. Eso nos va a llevar a tener una conexión íntima, completa. Mis amados, nosotros tenemos que vivir la experiencia de que la gente sepa que confiamos en Dios, que no lo ocultamos, que tenemos esa coinonía y que esto nos lleva a querer que los demás vivan también en esa condición delante del Señor. Amén. Confiemos en Dios. Él es fiel y justo en toda la extensión de la palabra. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Sigamos en esa conexión íntima y que Dios nos siga bendiciendo amplia y abundantemente con el favor de su presencia en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar.